Saludos. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas. Su abuela y su mamá siempre le inculcaron el deseo de estudio. En los años 80 se enamoró y emigró para Holanda. Hoy, Milagros Maldonado nos cuenta de su vida, su familia, del Centro Latinoamericano de Orientación y de su amor para su patria. Acuérdense de compartir, darle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Bienvenidos a Goriaca en Español. Yo nací en Caracas, en Venezuela, a finales de los años 40. Tengo 74 años. Se ve muy bien, ¿eh? Aspiro a llegar a esa edad y verme bien, así como usted. Bueno, yo pienso que tú lo estás haciendo muy bien porque lo más importante es tener objetivos y tener actividades. Eso es lo que lo mantiene a uno con gran energía. ¿De qué parte de Caracas es? Yo nací en San José, cuando Caracas tenía 800,000 habitantes, en la parroquia San José, en la avenida Fuerzas Armadas. Ahí estaba mi casa. Viví con mis padres y mi abuela, mis abuelos. Y bueno, tuve una infancia de una Caracas muy hermosa, donde se paseaba. Los abuelos te llevaban a la Plaza Bolívar, te llevaban de vacaciones a Macuto, te llevaban de vacaciones a Guarena, donde venía nuestra familia. Por parte de mi madre son inmigrantes canarios, por parte de mi padre son andinos, y una combinación entre los Andes y Caracas fue fantástico. Siempre fui muy estudiosa porque era para mí un reto. Y tenía el reto de mi abuela y de mi mamá, que me decían, hay que estudiar, independencia de la mujer, porque eran mujeres muy independientes, a pesar de su generación, trabajaban. Mi abuela siempre invertía en negocios pequeños y mi madre daba clases en una escuela, y siempre tenían el interés de que sus hijos fueran independientes. Y nos inculcaron el deseo del estudio como un objetivo. Entonces yo fui muy buena estudiante en el bachillerato, siempre pensando en mi mamá y en mi familia. Y después, cuando fui a la universidad, fue muy difícil, porque en esa época la gente era o ingeniero, o médico, o abogado. Pero a mí no me llamaba la atención ese tipo de cosas, y siempre hacía, yo cuando estaba pequeña, actividades sociales. Íbamos a dar catecismo, hacíamos recolectas para familias que vivían en barrios, y yo me incliné más hacia algo que tuviera que ver con la sociedad, y por eso descubrí que había una carrera que se llama sociología, y me fui por ese camino. Estudié sociología y me gradué en la Universidad Central. A fines de los años 80, usted emigró de Venezuela. ¿Cuál fue el motivo? Yo tenía una carrera profesional estupenda en Venezuela, porque me había dedicado a trabajar en proyectos sociales en Venezuela. Tenía cargos públicos que me los gané por meritocracia, no por política. Desempeñé en bancos de agrícola, desarrollo urbano, Ministerio de Planificación de Venezuela. Pero bueno, la vida dio muchas vueltas y yo conocí a mi segundo esposo en un congreso en Escocia, y bueno, nos enamoramos y vine aquí a Holanda por amor. Después de 5 años de conocernos, casi 5 años, decidí venirme con mis hijos, porque fue una decisión muy difícil, dejar todo, dejar mi carrera, dejar mi casa, mi familia, y venir con mis hijos. Y lo más importante es que mis hijos quisieran venir. Si ellos no hubieran querido, eran adolescentes, no me hubiera venido. Era para mí su prioridad, era lo más importante, su felicidad. Pero bueno, me conseguí un hombre fantástico, Cliff Turner. Cliff, de padre inglés, de madre holandesa, y estuve casada con Cliff todo el tiempo que estuve aquí. Lamentablemente mi esposo falleció hace unos años. Tuvimos una vida en donde compartimos muchísimas actividades, y siempre fue apoyo para toda la comunidad latinoamericana. Fue como un pilar en que yo me basé para hacer mi trabajo aquí en Holanda. ¿Y cómo fue eso, el cambio de Venezuela para Holanda? Yo había estudiado en Wales, en Gran Bretaña, a finales de los años
70, principios de los 80, con una beca del gobierno venezolano, un proyecto que se llama Gramarical de Ayacucho. Tuve 3 años, un poco más de 3 años, hice un posgrado en economía y ya había tenido contacto con un choque cultural. Había vivido en otro país, había aprendido las costumbres inglesas, el idioma, lo difícil que es integrarse. Entonces, para mí no fue un cambio así muy duro, porque yo me estaba abierta a conocer y me gustaba mucho viajar. Entonces, yo venía con mucho amor, mucho entusiasmo y abierta a la nueva sociedad. Entonces, yo me he sentido por muchísimos años, a pesar de que estoy muy integrada, yo siempre me he sentido turista, porque cada día descubro algo y me gusta. Entonces, ese placer de descubrir cosas, lugares, personas, te da mucha felicidad, te da mucho soporte para lo que vas a emprender. Si vienes por problemas o si vienes con amargura, obligado, entonces ves la vida diferente. Yo me siento muy afortunada que vine con esa actitud de aprender cosas. ¿Y sus hijos también se adaptaron rápido? Mis hijos, bueno, no fue fácil porque ellos venían de adolescente, ya mi hijo venía graduado de bachiller y tuvo que hacer equivalencias y siguió su carrera profesional en Rotterdam, la Universidad de Rotterdam. No le gustó la carrera porque eran demasiado de negocios. Mi hijo ha seguido mis pasos, también es sociólogo. Y él se regresó a Venezuela y estuvo viviendo con su padre, afortunadamente, y ella se graduó de sociología. Después volvió a Holanda y se hizo un posgrado en Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam, de estudios latinoamericanos, que le sirvió muchísimo para su carrera profesional. Y mi hija, que era la niña un poco más difícil porque dejó sus amiguitos, toda esa etapa de los 14, 15 años. Pensé yo que iba a ser más difícil, sin embargo es más holandesa que todos los holandeses. Y se casó con un compañero de estudios holandés, estudió hotelería en La Haya, tiene 2 hijos holandeses y es, bueno, increíble. ¿Trabajó en la Embajada de Venezuela durante la democracia del país? Cuando vine a Holanda yo conseguí trabajo muy rápido. Tuve mucha suerte, en esa época no había tanta competencia, no había tantos problemas y mis títulos profesionales me sirvieron. Y empecé primero dando clases de español, como hace mucha gente cuando llega aquí con su lengua, trabaja con la lengua en la Fontis. Después opté un cargo de asesor para relaciones con universidades en España y en ese trabajo lo hice por 10 años con la Fontis. Mientras tanto, en esos años, en el último periodo democrático de Venezuela, compañeros míos de que habían estado conmigo en la universidad me pidieron si quería colaborar con el gobierno y el gobierno me nombró asesora para inversiones en Venezuela. Entonces, por eso trabajé en la embajada en Bruselas. Ya yo estaba aquí en Holanda. Y también, paralelamente, iba 2 días a Bruselas y 1 día a la embajada en La Haya. Entonces me combiné por 5 años entre las 2 ciudades, lo que me pareció fantástico trabajar para Venezuela, casi ad honorem, porque yo no recibía ingresos diplomáticos, pero fue fantástica experiencia. Ahorita usted es presidenta del Centro Latinoamericano de Orientación. Sí, mira, cuando a finales de los años 90, ya yo tenía 10 años aquí en Holanda, empezaron a llegar una migración a Eindhoven que le llamó la atención a los holandeses que se encargaban de los nuevos residentes. Mayoría eran mujeres con parejas de holandeses, hombres latinoamericanos con parejas de holandesas que se venían a residenciar aquí en Holanda y eran un grupo diferente, hablaban español, casi todos profesionales, y era difícil encajarlos con las migraciones de otros grupos. Y le pidieron a una amiga mía, socióloga también venezolana, que por casualidad estaba aquí,
si quería hacer una organización para esa nueva migración. Entonces, Brenda Centeno, Ana Brenda Centeno, ella me propuso a mí el proyecto y yo, bueno, lo pensamos entre las dos, su marido y mi marido, y bueno, se nos ocurrió hacer el CLO, Centro Latinoamericano de Orientación, y este año ya cumplimos 22 años de fundado. Entonces, nuestros objetivos eran muy claros desde el principio los mismos: orientar a los migrantes, hacer espacios donde los migrantes se reúnan, latinoamericanos, comparten con la sociedad holandesa, resolver sus preguntas y formar un grupo de voluntarios que continuaran la labor del CLO. Los servicios que dan ustedes son más para la gente de Eindhoven, ¿no? De su ciudad. Sí, porque las actividades las hacemos aquí. Sin embargo, todo lo que son consultas, que son online, internet, teléfono, abarcamos todas las personas que llaman de cualquier punto de Holanda o hasta del mundo, porque muchas veces la gente que va a emigrar hace las consultas al Centro Latino y nosotros no resolvemos los problemas, nosotros le indicamos a las personas el camino. ¿Y es gratis? Es gratis, sí, es gratis. Nosotros recibimos desde nuestra fundación un aporte de la Municipalidad de Eindhoven, un subsidio. También hacemos actividades que las personas contribuyen con la entrada a las actividades, o también aceptamos donaciones y nos manejamos con un presupuesto módico, pero que nos alcanza para hacer las cosas que nos hemos propuesto. ¿Cómo se manejaron con el COVID? No podíamos vernos, no podíamos compartir, no podíamos cocinar juntos, no podíamos abrazarnos, bailar, ese tipo de cosas que son tan importantes. Y bueno, tuvimos que dar la vuelta como todas las sociedades en el mundo y empezamos a trabajar online. Aprendimos muchísimo pues, trabajando online, porque le sacamos provecho, ¿no? Y nos dimos cuenta que trabajando online recibíamos más visitantes que cuando hacíamos las charlas en una casa de barrio en la ciudad, porque la gente no tenía problemas de lluvia, no tenía problemas que se rompió la bicicleta, los niños estaban durmiendo. Fue un efecto positivo para alcanzar más público. Celebramos el Día Internacional de la Mujer, que lo organizamos nosotros para toda la ciudad y tuvimos más de 15,000 visitantes en nuestras páginas. O sea, que de verdad fue un aprendizaje doloroso, pero fructífero. Fructífero, así es la palabra. Ahora, Milagros, usted ya se va a quedar aquí. Veo que en su página usted está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela. Sí, este es mi país, yo tengo doble nacionalidad y aquí he sido feliz y también tengo mucho que dar. Mi hijo mayor vive en Venezuela, está casado, tengo un nieto que no conozco, tiene 8 meses, tengo mis hermanos, yo tengo mi estructura familiar allá y yo visitaba Venezuela todos los años. Hace 3 años que no voy, pero por supuesto tengo un vacío muy grande porque la situación de Venezuela te impide la libertad de ir cuando quieras. Entonces, eso es un profundo dolor. Mi sueño antes era la mitad del año en Venezuela y la mitad en Holanda. Mi pensión, digamos. Pero eso, bueno, no ha sido posible. Mi hijo me dice, no vengas, mamá, que no hay gasolina, no vengas, mamá, que aquí resolvemos entre nosotros, tu seguro médico, todo ese tipo de cosas. Se asustan de pensar que pueda pasar algo o que no pueda salir del país, algo así. Pero a mí no me asusta para nada volver a Venezuela. No tengo miedo a nada. ¿Quiere mandar un saludo? Primero yo que te admiro tu trabajo, me encanta haber tenido contacto contigo y me parece maravilloso que personas como tú sean una muestra de lo que son primero las mujeres. Yo soy muy feminista también. Me gusta mucho la actitud de la mujer desafiante, trabajadora y por supuesto saludar a la comunidad latina a la que incluyo toda la gente de las Antillas. Nosotros estamos muy vinculados a las Antillas holandesas porque son nuestros vecinos. Entonces para mí es maravilloso tener contacto con tanta gente de tan diferentes nacionalidades. Incluso recibió una condecoración real por todo su trabajo social realizado y para ayudar a integrar a residentes latinoamericanos de Holanda.
una mujer que marca la diferencia. Gracias por compartir, darle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.